Adoración, restauración y alabanza. Una congregación donde está Jesús en mi corazón. Una gota de reflexión por Carlos Santos. Coces contra el aguijón. No golpee el aguijón, más bien busque la bendición. Cuando hablamos nosotros de Pablo y por qué este hombre que se llamaba Saulo perseguía a la iglesia cristiana, trató de destruirla, pero luego tuvo un encuentro en el camino a Damasco y vio que le era dura cosa dar coces contra el aguijón, porque en ese camino hubo una voz que lo llamó y quedó estupefacto. En Hechos 26:14 dice: y habiendo caído todos en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y en esa época, el aguijón era un palo con una punta, con la cual se chuzaban los bueyes cuando se estaba arando. Y el buey cogía y daba patadas al aguijón. Y esta es una figura que el Señor utiliza para decirle a Saulo que estaba dando patadas contra el llamado de él, que lo había llamado en innumerables formas, pero él no se había percatado. Y ahora que él le dice: ¿tú quién eres? Y entonces él le dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero después de eso, de ese encuentro, Saulo pudo someterse a todas las instrucciones que un hombre muy humilde, que se llamaba Ananías, le dio, porque el Señor le había dicho que él tenía que ir a encontrar a Ananías porque había quedado ciego y que siguiera las instrucciones que este hombre le daba. Pero este hombre era un hombre muy humilde, un hombre de una apariencia muy austera, y este hombre que era, dijéramos, el ministro de defensa de esa época de Roma, logró someterse a este hombre, pero eso lo pudo hacer después de que tuvo ese encuentro con la autoridad de Dios. La pregunta que nosotros nos podemos hacer en este momento es: ¿cómo habría podido Pablo, siendo una persona inteligente y capaz, escuchar las palabras de un hermanito desconocido que solamente es mencionado una vez en la Biblia? Bueno, pues esto lo pudo hacer porque tuvo un encuentro directo con Jesús y porque había tratado de eludir este encuentro de muchas maneras, de muchas formas. Pero viene una pregunta. La pregunta del caso es: ¿estás alejado del Señor? ¿No has tenido ese encuentro maravilloso con Él? ¿No has podido someterse a las personas que Jesús ha colocado en tu camino? Porque el Señor nos dice que no mires al hombre, sino a la autoridad de que está revestida el hombre que está llevando su palabra. Porque no obedecemos al hombre, sino a la autoridad que Dios ha colocado en ese hombre. Estamos en el camino equivocado siempre si antes de obedecer a la autoridad nos encontramos primero con el hombre. Lo opuesto es el camino correcto, entonces no importará quién sea ese hombre. Así que, independiente de cuál sea tu respuesta, yo te invito a que des un paso adelante, pero adelante para encontrarte con Jesús, porque solamente cuando tengas ese encuentro con Él, entonces vas a comprender muchas cosas para tu vida
y vas a encontrar la mejor de ellas. Y la mejor de ellas es lograr la vida eterna. Solamente lo puedes lograr si consideras a nuestro Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador. Que el Señor te bendiga.